días a todos y a todas. En este encuentro que ha organizado el Instituto de Salud Carlos III para presentar el libro del profesor Rafael Nájera, titulado El Instituto de Salud Carlos III en el marco de la evolución de la salud pública, y que además va a servir para hacer un pequeño homenaje al profesor Nájera. En primer lugar, pedirles disculpas a todos porque hemos tenido un pequeño problema y nos hemos retrasado 5 minutos, pero vamos a comenzar enseguida. Contamos con la presencia del ministro de Ciencia e Innovación y con la presencia del ministro de Defensa y Sanidad, el señor Julián García Vargas. Por favor, ministro Duque, suba a dar la bienvenida e inaugurar este acto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Profesor Nájera y señor exministro de Sanidad, señoras y señores, es un honor para mí abrir esta jornada con la que presentamos un libro sobre el papel del Instituto de Salud Carlos III en la evolución de la salud pública. Una evolución que sin duda podemos tildar de muy positiva, con reconocimiento a nivel mundial. El índice de país más saludable de Bloomberg, por ejemplo, coloca a España en el primer puesto, de un total de 169 países. Este es del año pasado. Una posición que explica por qué somos el segundo país en esperanza de vida, solo por detrás de Japón. Esta evolución de nuestro sistema sanitario y nuestra forma de vida saludable ha ido acompañada y yo creo que incluso propiciada por el desarrollo de una investigación y una innovación médica que proporciona medicamentos, terapias y soluciones óptimas. Tenemos muchas fortalezas en este ámbito. Somos un referente en muchas áreas de investigación en salud, con científicos, centros y universidades que están entre los mejores en su especialidad. Pero como ha puesto de manifiesto la difícil situación que vivimos, necesitamos fortalecer de forma decidida nuestras capacidades. Y ese es precisamente uno de nuestros principales objetivos para los próximos años: reforzar la investigación e innovación en salud. Así lo hemos reflejado en el plan de choque que presentó el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, en el que se prevé un aumento de la inversión en estas áreas en los años 20 y 21 de 216 millones de euros. Entre las medidas se incluyen 6 millones para reforzar el Centro Nacional de Microbiología y el Centro Nacional de Epidemiología, que acabo de visitar, y un incremento de 50 millones de euros de los fondos destinados a la convocatoria de proyectos anual de la Acción Estratégica de Salud. Además, se va a impulsar una estrategia de medicina personalizada para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades, que dispone en este plan de choque aprobado de 77 millones de euros. Otra medida importante, muy relacionada y que se dirige directamente a las personas, es reformar la Ley de Investigación Biomédica de 2007 para desarrollar la carrera investigadora en el Sistema Nacional de Salud. Son medidas todas ellas en las que el Instituto de Carlos III es el protagonista, pues es sin duda el actor principal de la investigación de salud en España. Como hoy también es protagonista de este acto de hoy el profesor Rafael Nájera, el primer director del Instituto, a quien queremos rendir un merecido homenaje. El profesor Nájera no es solo un buen conocedor del papel del Instituto de Salud de Carlos III, sino que él mismo ha colaborado de manera importante a la evolución de nuestro sistema de salud. Con poco más de 25 años participó en la campaña de erradicación de la polio en España. Fue él también quien años después vacunó a la primera niña y firmó ya como director del Instituto, de este Instituto de Salud Carlos III, el certificado que daba por erradicada la enfermedad en nuestro país. Ha sido pionero en muchos otros ámbitos, de los primeros profesores de virología en España, primer presidente de la Sociedad Española de Virología y primer presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA. Enhorabuena por una vida dedicada a los demás, que además ha estado plena de éxitos. En nombre propio, en el de todos los que formamos el Ministerio, le doy las gracias. Y como ministro me comprometo con usted a seguir consolidando al Instituto de Salud Carlos III como el mejor nexo de unión entre la ciencia y la sanidad. Una conexión cuya relevancia se ha hecho aún más evidente durante esta pandemia. Tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estos meses, aunar la experiencia y conocimiento en los ámbitos científico y sanitario
Es un elemento crítico para tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestros ciudadanos. Querido profesor Nájera, muchas gracias por su gran trabajo y dedicación, por su enorme contribución a la mejora de la salud y de los servicios sanitarios de la población española. Muchas gracias, señor ministro. Una presentación del doctor Nájera y del Instituto muy apasionante. A continuación, el profesor Julián García Vargas, es ministro de Sanidad y de Defensa, hará una presentación sobre Rafael Nájera y su papel en la puesta en marcha del ISTI. Por favor. Muchísimas gracias. Señor ministro, muy buenos días a todos, autoridades, profesor Nájera. Debo felicitar a la dirección del Instituto de Salud Carlos III por la celebración de este homenaje al profesor Nájera. Es una iniciativa muy merecida y destacable en un país tan desmemoriado como España. Agradezco el encargo de dirigirme a ustedes para poner de relieve la personalidad y la obra del doctor Nájera y su papel decisivo en la puesta en marcha del Instituto de Salud Carlos III. Es un honor para mí que me honro con su amistad más allá de nuestra colaboración profesional en el Ministerio de Sanidad. El encargo me retrotrae a una época dura de trabajo en ese ministerio que fue provechosa, porque en aquel tiempo no había tanto temor al cambio como ahora y pudieron hacerse notables reformas que pusieron las bases de un sistema nacional de salud moderno gracias al empuje y la colaboración de un equipo de profesionales entusiastas como Rafael Nájera. En él figuraba también Pepe Simón al frente del INSALUD, Carlos Hernández Gil y Fernández Noriega en la subsecretaría, Pedro Pablo Mansilla en el Consejo Interterritorial, Félix Lobo e Ignacio Lobato en la Dirección General de Farmacia, Juan José Artels en la Dirección de Planificación y José Luis Agulló en el Gabinete. Si la vocación existe, el doctor Nájera la ilustra perfectamente. La suya es una vida profesional dedicada a la salud pública y a la medicina preventiva a través de la virología y la microbiología. En su papel de médico de Sanidad Nacional demostró pronto esa vocación como investigador e impulsor de la salud pública, ejerciendo como médico ayudante en el recién creado Centro Nacional de Virus bajo la dirección del profesor Pérez Gallardo, que le encargó el comienzo de la vacunación antipolio en la campaña piloto de vacunación en 1963 en la provincia de León, recorriendo la provincia así como posteriormente otras zonas de España. Sobre esa experiencia atesora deliciosas anécdotas personales como difusor de la vacuna, ocurridas en regiones apartadas de nuestro país, que forman parte de su destacable contribución a la erradicación de la polio en España, objetivo que finalmente consiguió cuando ya era director del Centro Nacional de Microbiología. Completó su formación en Inglaterra con el profesor Wildy, donde pasó 2 años investigando el virus de la rubeola y obteniendo un Master of Sciences en virología, el primero que se podía cursar en Europa. Fue pionero en España de los estudios virológicos sobre sarampión, rubeola y parotiditis, aportando los estudios epidemiológicos para las campañas de vacunación y afrontando el problema de las malformaciones congénitas debidas a la rubeola. En este sentido, organizó cursos para especialistas de laboratorio, ofreciéndoles este elemento diagnóstico y preventivo. Como mencioné antes, el doctor Nájera une a su vocación científica e investigadora una gran capacidad de aplicación de sus conocimientos a la gestión de casos sobre el terreno. Así lo demostró en la investigación del brote de sarampión y parotiditis en Lugo, en el Mar Oscuro de Nápoles, brote que causó temor en Europa, o el brote de neumonías en Benidorm, identificándolo como la enfermedad de los legionarios, por lo que se le concedió la encomienda de la Orden Civil de Sanidad.
Fruto de sus trabajos en la epidemiología molecular de la gripe, fue llamado por la Organización Mundial de la Salud para trabajar en la unidad de virus de Ginebra, donde permaneció 2 años para volver a España cuando le fue ofrecida la dirección del Centro Nacional de Microbiología. Durante esos 2 ejercicios desarrolló la Red Europea de Laboratorios de Diagnóstico Rápido de Virología y una red de diagnóstico de hepatitis B en 14 países del sudeste asiático. No obstante, el campo donde más ha destacado y obtenido el mayor reconocimiento internacional ha sido la investigación de la biología molecular del VIH-Sida, con la descripción de nuevos virus, formas recombinantes circulantes, en el que ha descrito 10 formas nuevas de las 102 conocidas. Estos trabajos sirvieron para que le concedieran la Gran Cruz de Sanidad y la Medalla de Oro al Mérito Sanitario de Galicia. Estos avances fueron reconocidos por la OMS, otorgando a su laboratorio la distinción de ser el primer centro colaborador de la OMS para investigación, referencia y formación sobre caracterización molecular del VIH. Sus investigaciones fueron financiadas por proyectos de la Fundación Bill Gates, la Unión Europea, Naciones Unidas, UNAIDS, FIPSE y otros. Pero no solo ha sido un pionero en la investigación del VIH-Sida, también ha actuado como divulgador e impulsor de iniciativas sociales frente a esta pandemia. Debo destacar la creación y colaboración con los comités antisida que agrupan afectados y 700.000 médicos, sanitarios y agentes sociales. Muy remarcable fue su participación en el diseño de campañas de prevención como las exitosas Póntelo, Pónselo y Así da, así no da. Esas tareas las completó con la defensa de los afectados frente a la discriminación social, imponiendo el lema «El SIDA es una enfermedad más». La doctora Pilar Nájera fue testigo importante de estas iniciativas. Debo confesarles que si yo superé la elevadísima mortalidad política que produjo esta epidemia entre los ministros de Sanidad de esa época, en la Unión Europea y en medio mundo, fue gracias al doctor Nájera y a su insistencia en aplicar las recomendaciones profilácticas de la OMS sobre bancos de sangre, transfusiones y hemoderivados. El retraso en su aplicación en otros países fue motivo de escándalo y procesos judiciales de todo tipo. También disfruté de ocasiones memorables, como la presencia en Madrid de los primeros especialistas mundiales, incluyendo al profesor Montañé, hoy premio Nobel, y al profesor Galo. Ambos vinieron invitados por Nájera, recién nombrado chairman del Working Group de la OMS sobre el nuevo retrovirus y que reunió a los grandes investigadores mundiales sobre el tema. Más adelante se le propuso para el Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Gracias a las 6 páginas de notas que tomé en ese encuentro, un economista como yo se familiarizó con conceptos como la transcriptasa inversa, el papel de los linfocitos T4 y de los macrófagos en el desarrollo de la enfermedad. Esa información de primera mano la recibimos gracias al profesor Nájera y su prestigio internacional y facilitó la lucha contra el VIH-Sida en España. Por cierto, no está de más, en medio de la pandemia del COVID, recordar que el VIH sigue activo en el mundo con cifras altamente preocupantes. 38 millones de afectados y 700.000 fallecidos en 2019. Desde el comienzo de la pandemia se han infectado unos 76 millones de personas. En su vertiente de especialista en salud pública, el profesor Nájera ha formado parte de todo tipo de comités entre 1980 y 2010, especialmente relacionados con la virología y la microbiología, tanto en el plano internacional como en el nacional. Como docente puso en marcha con los doctores Pérez Gallardo y Valenciano la primera enseñanza de virología en España en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, siendo decano el profesor Segovia Arana. Además de sus publicaciones científicas, más de 100 recogidas en la National Library of Medicine de los NIH, ha publicado 2 libros sobre salud pública y 4 sobre SIDA, así como 36 capítulos en obras colectivas de VIH-Sida y 12 capítulos sobre diferentes enfermedades víricas en distintas publicaciones. También ha escrito más de 20 artículos sobre temas de historia de la sanidad, de la medicina y de las epidemias.
Ha sido impulsor y presidente de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad Española Interdisciplinar del SIDA, SEISIDA, habiendo pertenecido a numerosas sociedades científicas internacionales. Ha presidido numerosos congresos tanto de virología como de SIDA. Como gestor directo, hay que reseñar que entre 1982 y 1986 fue director del Centro Nacional de Microbiología y de 1986 al 92 organizador y director del Instituto de Salud Carlos III. El papel del doctor Nájera en la puesta en marcha del Instituto de Salud Carlos III. Cuando llegué al Ministerio de Sanidad en julio del 87, procedente del ámbito financiero, recién aprobada la Ley General de Sanidad, mi primera obligación fue empaparme bien de su contenido. En aquel agosto tuve la suerte de tener a mi lado al doctor Arturo Gallego y al final del mes la fortuna de poder consultar con el doctor Nájera, amigo de muchos años antes, a través de nuestras esposas, excelentes amigas. Quiero aprovechar esta circunstancia para dedicar un recuerdo muy afectuoso a su esposa, Margarita Vázquez de Parda, que nos abandonó el pasado abril. Lo que se me pedía era poner en marcha un SNS de corte europeo, integrando todos los elementos del sistema sanitario existente. El profesor Nájera llamó mi atención sobre la necesidad de que ese Sistema Nacional de Salud contase con un órgano de apoyo desde el comienzo, como indicaba la Ley General de Sanidad, ese título 7, poniéndolo en marcha antes de que surgieran resistencias. Coincidí con su razonamiento sin reserva. No dudé un momento en designar al doctor Nájera como impulsor del proyecto. Sabía que era un gran científico, con experiencia de gestión como director del Centro Nacional de Microbiología, pero no conocía su capacidad gestora y su compromiso con los aspectos más áridos de la gestión administrativa, tanto de personal como organizativa y presupuestaria. En nuestros despachos, cada 2 semanas, aportaba soluciones a problemas tan poco científicos como los catálogos y niveles de personal, de asignación de competencias, de ubicación de centros, de presupuestos de inversión y de integración de organismos como la ISNA. Todo alrededor era ruido y confusión. La aplicación de la Ley General de Sanidad y la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Salud exigía integrar redes hospitalarias de la Seguridad Social, los centros de Insalud, de universidades, los hospitales clínicos, de diputaciones, los hospitales provinciales y otros entes públicos, la ISNA y entidades especiales, al tiempo que se aceleraba la implantación de un sistema de atención primaria y se dotaba al conjunto de capacidad gerencial. Todo eso suponía aplicar un nuevo orden jerárquico en los centros, la integración de heterogéneos colectivos de personal, la aplicación de incompatibilidades y un sistema retributivo único. Inevitablemente surgieron resistencias, pulsos y conflictos de todos contra el Ministerio de Sanidad. Vivimos un curso de huelgas intermitentes y de órdagos de una poco sensata coordinadora de médicos acompañada de los estudiantes de medicina que demandaban más plazas en MIR y rechazaban la limitación de alumnos en sus facultades. La doctora Emilia Sánchez Chamorro fue testigo de ello. Si a esto añadimos problemas políticos sociales como el aborto y la exigencia de transferencias por las comunidades autónomas, deducimos que el ambiente no era el más propicio para dedicarle tiempo a la puesta en marcha del Carlos III. Pero el profesor Nájera no cejó en su empeño de dotar de un soporte científico-técnico de cohesión al naciente SNS. Despachar con él era un placer. Nunca planteaba un problema sin proponer una solución. En esos encuentros tratábamos los problemas de gestión, pero siempre había tiempo para comentar temas sanitarios, de epidemiología y prevalencia de enfermedades o de formación de personal. La información que aportaba sobre actividades de centros de otros países en los que se inspiraba el naciente Instituto de Salud Carlos III y otros asuntos de sanidad internacional de los que solo hablaba el doctor Nájera desde su gran experiencia exterior, fueron de gran utilidad. Poco a poco el SIDA fue ganando peso en esta segunda parte de las entrevistas. Suya íntegramente fue la propuesta de crear nuevos centros nacionales, como el Centro Nacional de Epidemiología, el de Sanidad Ambiental y el de Biología Celular y Retrovirus,
articulando el nuevo instituto en 5 subdirecciones generales dirigidas por magníficos profesionales y una secretaría general. Todo ello se materializó en un tiempo récord a través del Real Decreto 10-1988, de 8 de enero. Considerando los grandes problemas organizativos y de personal planteados, conseguir superarlos en un año fue todo un logro. Por cierto, no recuerdo bien las resistencias internas a estos desarrollos por parte de las direcciones generales dentro del Ministerio, como indica el doctor Nájera en su libro. Quizá porque no les di mucha importancia. El Carlos III figuraba en la Ley General de Sanidad, su importante papel era evidente y el doctor Nájera su director más idóneo y no había nada que discutir. Más complejo fue convencer a las comunidades autónomas que recelaban de un Carlos III potente como elemento central del SNS, algo que obligó a explicárselo una a una. ¿Qué decir ahora de esa desconfianza en medio de una pandemia como la del COVID, que está poniendo en evidencia la capacidad de coordinación del Ministerio de Sanidad por ausencia de mecanismos eficaces? Ahora, si no existiera Carlos III, habría que montarlo a toda velocidad. Mucho más difícil fue la consideración de Carlos III como OPI, algo que dependía de otros ministerios. La tenacidad y la claridad de argumento del doctor Nájera lo consiguió en la Ley General Presupuestaria de 1988. Aunque el esquema organizativo de la investigación biosanitaria se diseñó desde el principio, basado en el modelo de los Institutos Nacionales de Sanidad de Bethesda, con un programa intramural y otro extramural, donde se incorporaría el FIX, su desarrollo fue más complejo, pues en un primer momento se vio como una descapitalización del INSALUD, en un momento en que se estaban produciendo las transferencias de ese organismo. Sin embargo, el modelo se ha mantenido y la incorporación del FIS al Carlos III se materializó en 1994. Debo destacar que la puesta en marcha del nuevo instituto fue compatibilizada por Rafael Nájera con el diseño, aplicación y liderazgo de una política respecto al SIDA, simultánea con su papel internacional en ese campo como chairman del grupo de la OMS sobre caracterización del VIH, al que me refería antes. En esa tarea, el empuje del profesor Nájera y la labor de Carlos III deben ser reconocidas por todos. Termino ya. Me gustaría haber podido expresar mi desacuerdo con el cambio de dependencia del Instituto de Carlos III a otro departamento y ruego al ministro Duque que me excuse por mi sinceridad. Desde el Ministerio de Sanidad, dado el esfuerzo y empeño que Sanidad demostró en su arranque y puesta en marcha. También comentar el papel del Instituto en la presente pandemia del COVID. Tengo la impresión de que no se está aprovechando todo su potencial. En especial, he echado de menos un mayor papel del Centro Nacional de Virología, sobre todo en comunicación, dada su larga experiencia en pandemias y su altísimo nivel científico. Las autoridades tendrán sus razones y probablemente yo estaré equivocado. Extenderme en estas consideraciones estaría fuera de lugar. Querido Rafael, muchas gracias por todo lo que has hecho por la salud pública, la medicina y la microbiología dentro y fuera de España. Enhorabuena por el libro que hoy nos presentas. Espero que las nuevas generaciones aprovechen las lecciones que contiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor García Barcas por esta presentación y esta lección que nos ha hecho sobre el Instituto de Salud Carlos III. A continuación, el profesor Nájera nos presentará su libro y creo que nos va a contar muchas cosas muy interesantes que probablemente muchos de nosotros o hayamos olvidado o no sepamos. Profesor Nájera, por favor. Buenos días,
señor ministro de Ciencia e Innovación, don Pedro Duque, señor exministro de Sanidad, don Julián García Vargas, señora directora de la Escuela Nacional de Sanidad, doña Emilia Sánchez Chamorro, y lamento la ausencia de la directora del Instituto de Salud, Carlos III, por estar afectada por el COVID-19. Ayer tuvo la amabilidad de llamarme, hablé con ella y afortunadamente se encuentra bien, aunque mostraba bastante tos, pero le deseo una rápida recuperación. Autoridades, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Es para mí un gran honor y una satisfacción poder dirigirme a ustedes en esta presentación del libro El Instituto de Salud Carlos III en el marco de la evolución de la salud pública, que ve hoy la luz gracias al decidido apoyo de la doctora Raquel Lloti Álvarez. Es de justicia recordar al profesor Ernest Lluch, a la sazón ministro de Sanidad, que apoyó la idea de Enrique Nájera, entonces director general de Salud Pública, para crear un Instituto Nacional de Sanidad, como se reflejó en la Ley General de Sanidad, y que recuperara la trayectoria y el prestigio del que gozó el primitivo Instituto de Higiene de Alfonso XIII en los albores del siglo XX. Agradecer al exministro de Sanidad, don Julián García Vargas, que me puso al frente del instituto en los ya lejanos años de 1986, hace hoy 34 años, para su diseño y puesta en marcha, y que ha tenido hoy la amabilidad de hacer mi presentación en este acto con palabras excesivamente elogiosas, fruto de la buena amistad que nos une y que agradezco profundamente. Le agradezco especialmente el recuerdo dedicado a mi esposa, Margarita Vázquez de Parga, no solo por el dolor de su ausencia, sino porque es figura también protagonista en esta historia. Gracias a ella conocí a Julián antes de que fuera nombrado ministro de Sanidad, por su amistad con su esposa Araceli Pereda. Por otra parte, en relación directa con el libro que nos ocupa, fue la primera lectora de los varios borradores de cada capítulo, corrigiendo mis erratas y defectos de redacción y ortográficos. Padeció el libro y mis prolongadas ausencias, llevando su soledad con resignación. Realmente fue un ángel que se cruzó en mi vida. Recordar asimismo a la doctora Ascensión Bernal Zamora, que hoy nos acompaña, excepcional colaboradora durante años en el instituto, que tuvo la idea de la realización del libro e interesó al entonces director, doctor Antonio Andreu Pérez, quien acogió la idea con entusiasmo. Mi más sincero agradecimiento a ambos, así como al doctor Jesús Fernández Crespo, siguiente director del instituto. Agradecer también el apoyo recibido del subdirector general del instituto, doctor Manuel Cuenca Estrella, y la continuada ayuda de la directora de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, doña Elena Primo Peña. Los institutos de salud, de sanidad o de salud pública, más allá de la función que generalmente se les atribuye como la de control de la enfermedad, han supuesto históricamente la síntesis entre las necesidades de la población en materia de salud y la aproximación científica a su solución.
nacen durante el siglo XIX bajo la presión social de las grandes demandas creadas por la explotación de grandes capas de la población desplazadas por la revolución industrial desde la pobreza rural a la miseria urbana, recogiendo la herencia de los miedos ancestrales ante las grandes epidemias y siendo posible su nacimiento gracias a los avances científicos. De ahí que, tratando de entender las demandas de la sociedad en materia de salud, un espectro ciertamente muy amplio, hemos analizado, aunque brevemente, los antecedentes de la salud pública, que van a condicionar las bases del nacimiento de los institutos, analizando el impacto de dos enfermedades de gran trascendencia sanitaria, una histórica, la viruela, y otra más moderna que llega hasta nuestros días, como es la poliomielitis, aún pendiente de ser erradicada. En ambas, los institutos en España, como en otros países, han jugado un papel fundamental en su erradicación a lo largo de los años. Así, tras la variolización y la vacunación, se consiguió la erradicación de la viruela, primera enfermedad erradicada en el mundo tras una importante campaña de vacunación a nivel global liderada por la OMS y donde el Instituto jugó un papel importante. Primero introduciendo la vacuna antivariolítica liofilizada de la mano de Gerardo Contreras, Carlos Domingo y Juan Mateos, así como el diagnóstico diferencial de viruela varicela por microscopía electrónica de la mano de Inmaculada Herrera. Para poder dar respuesta al reto de las grandes epidemias, especialmente el cólera en el siglo XIX y su repercusión en el comercio mundial, se analiza el origen y desarrollo de las conferencias sanitarias internacionales, que no van a dar su fruto hasta que los avances científicos van a producirse. Para ello, se analiza la labor del doctor Juan Mateos Jiménez, subdirector general de salud del Instituto, que tras su jubilación dedicó 6 años de trabajo para conseguir una colección completa de las actas de las conferencias sanitarias internacionales que obran hoy en la Biblioteca de Ciencias de la Salud en nuestro instituto, constituyendo así España el único país del mundo que, habiendo participado en todas las conferencias, posee esa aludida colección completa de las mismas. Una colección asimismo completa le fue obsequiada en su tiempo a la Real Academia Nacional de Medicina. El desarrollo científico del siglo XIX va a trasladar la medicina desde la cama del enfermo al hospital, con lo que se ha denominado la desaparición del enfermo, y va a originar la medicina de laboratorio, fundamentalmente por la incorporación de las ciencias químicas al estudio del enfermar humano. Con ello, el laboratorio va a entrar en la medicina, en la salud pública, en la enseñanza y en el desarrollo de la industria farmacéutica. Uno de los aspectos más relevantes de la incorporación del laboratorio a la salud pública lo va a constituir su capacidad de analizar la calidad del agua de bebida y los otros alimentos con el desarrollo de la sanidad municipal, que va a dar respuesta a los graves problemas ocasionados por el cólera y otras enfermedades de transmisión hídrico-fecal por el acúmulo de la población en ciertas áreas de las ciudades como consecuencia de la revolución industrial. Los problemas sociales ocasionados por esta revolución dieron lugar a protestas por parte de la población y a la brutal represión por parte de las autoridades. El trabajo infantil, la falta de agua potable, la falta de las mínimas condiciones higiénicas de las viviendas, el trabajo de 12 horas,
desencadenaron lo que se denominó el degüello de los inocentes. Y tras la masacre de Peterloo, que había tenido lugar previamente en el Manchester de 1819 por las hambrunas consecuencia de las malas condiciones económicas, o la revuelta de Haymarket de 1886 y los mártires de Chicago, que conmemora la fiesta del trabajo del 1 de mayo, se promulgaron las famosas 6 leyes de reforma en Inglaterra, seguidas de las leyes de pobres y las leyes de salud pública. En España, en el medio rural, como escribía Chamberlain en 1910, el estado de nuestros municipios era deplorable. Así decía, la falta de higiene y la carencia absoluta de policía sanitaria es general. Baños gratuitos no los hay ni siquiera en Madrid. Allí el bañarse se considera como un lujo que no está permitido más que a los ricos. Los cementerios están abandonados y en los mataderos no se puede entrar por su falta de aseo y sus malas condiciones de higiene. Si preguntáis por las ordenanzas municipales de policía urbana y rural, se os reirán. Allí no hay más ordenanzas que la voluntad del alcalde. La salud alimentaria era también deplorable y a finales del 19 surgen los laboratorios municipales para el control del agua y los alimentos, haciéndose cargo también de las vacunaciones. Así, un Real Decreto de 1903 establece que todas las capitales de provincia deben dotarse de un laboratorio de higiene y un instituto de vacunación coordinados por el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología de Alfonso XIII, antecedente, como hemos visto, de nuestro Instituto Carlos III. Otro aspecto importante de los laboratorios va a ser el relacionado con la medicina tropical, que condiciona en gran manera el nacimiento de las escuelas de salud pública en el mundo y en nuestro país. Jacques Cajal, primer director del instituto, en el informe de Pitaluga sobre el estudio de la triponosemiasis africana en las posesiones españolas del Golfo de Guinea, indicaba la necesidad de análisis de laboratorio, investigación de parásitos y observaciones micrográficas de sangre. Dice, sin ellos, ¿qué diagnóstico racional ni qué profilaxis eficaz cabe fundamentar? Y continúa, tal estado de cosas, bochornoso para España e inquietante para nuestra política colonial, no puede continuar. Sería altamente provechosa la instalación definitiva en la capital de la colonia, Santa Isabel, en Fernando Poo, de un laboratorio bacteriológico y parasitológico dirigido por un especialista en relación espiritual permanente con el Instituto Nacional de Higiene. Aboga también porque los médicos coloniales deben ser nombrados por concurso, siendo indispensable también que antes de desempeñar su cometido adquieran en la mencionada corporación científica una preparación técnica adecuada, un curso en suma de medicina tropical análogo al que en Inglaterra y otros países se considera obligatorio para los doctores destinados a las colonias. Como se puede apreciar, el instituto constituía ya hace más de 100 años la institución dedicada a la enseñanza sanitaria, una auténtica escuela de salud pública antes de la fundación de esta para los temas importantes del momento. Como médico colonial, director de la hipnosería de Fernando Poo, estuvo trabajando mi padre en esa relación espiritual que luego continuó como discípulo de Pitaluga hasta seguir en el instituto la preparación para las oposiciones al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. Esta expedición científica al Golfo de Guinea, organizada por el Instituto de Higiene Alfonso XIII, dirigida por Pitaluga, se puede inscribir en la tradición
de expediciones científicas españolas, que se inician con la primera Expedición Científica a América, 1571-1577, de Francisco Hernández, primera expedición científica en el mundo, patrocinada por Felipe II y que describe la historia natural de más de 4.000 plantas medicinales, animales y minerales, publicada primero en México y luego con mayor impacto por la Academia de Lincei como Rerum Medicarum Novae Hispaniae, Thesaurus, Roma 1628. Seguida de otras 10 expediciones, además de las importantes exploraciones de Félix de Azara, que durante 20 años en Argentina y Paraguay describe centenares de especies, por lo que se le considera un precursor del evolucionismo y la genética de poblaciones, siendo citado por Darwin en su El origen de las especies. La última expedición, la expedición Iglesias al Amazonas, donde participaba Luis Nájera Angulo con Pitaluga y un conjunto importante de científicos, no llegó a realizarse a consecuencia del levantamiento militar de 1936 frente al gobierno de la República. Como ejemplo de una gran epidemia moderna, en la que el Instituto jugó también un papel trascendental, podemos mencionar la poliomielitis, enfermedad que se difundió a mediados del siglo XX, afectando a miles de personas y dejando grandes secuelas en forma de parálisis y muertes. Su lucha fue liderada por el doctor Florencio Pérez Gallardo desde la Escuela Nacional de Sanidad al principio, consiguiendo un gran y rápido descenso del número de afectados y fallecidos y dando paso a la creación del primer instituto dedicado al estudio de los virus en España, el Centro Nacional de Virus, transformado luego, a medida que se fue ampliando, a Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitarias, Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología y finalmente Centro Nacional de Microbiología, denominación con la que se integra en el naciente Instituto de Salud Carlos III. En el libro se describe con detalle la labor de Pérez Gallardo y sus colaboradores, con quien yo empecé a trabajar, encargándome, como ha mencionado Julián, a iniciar la campaña piloto de vacunación con la vacuna atenuada de Sabin en la provincia de León. Luego se extendió a toda España, obteniendo unos magníficos resultados. La falta de atención al seguimiento de los éxitos obtenidos prolongó excesivamente la eliminación de la polio en nuestro país, que finalmente conseguimos ya desde el Carlos III. Otra importante epidemia en la que tuvimos que trabajar con ahínco y donde el Instituto lideró la lucha frente a ella fue la del VIH-Sida. Si todas las epidemias han conllevado un componente de discriminación hacia los afectados, la aparición del SIDA en homosexuales masculinos y posteriormente su detección en usuarios de drogas acentuó la discriminación, ya que la enfermedad afectaba a personas que la sociedad previamente discriminaba y excluía, cuando no perseguía, produciéndose situaciones de extrema gravedad, llegando a sufrirla los hijos de los usuarios de drogas. Los problemas sociales que originó y que todavía lo hace en determinados países fueron de enorme importancia en el medio laboral, en escuelas, alojamientos, seguros, etc., produciendo como reacción un resurgir del movimiento gay, el cual, a través de su lucha decidida, fue conquistando su reconocimiento colectivo y la disminución de los niveles de discriminación. Conviene recordar que las cifras de VIH correspondientes a 2019 indican que viven aún en el mundo
38 millones de personas infectadas por el virus y que 32, casi 33 millones han fallecido desde el comienzo de la pandemia. En total, se han infectado unos 76 millones de personas, realmente entre 56 y 100 millones, y que la epidemia sigue progresando, habiéndose producido casi 2 millones de infecciones en el año 2019 y habiendo fallecido unas 700.000 personas. En España sigue siendo un problema de gran importancia. En los primeros años de la epidemia, estandardizamos las técnicas diagnósticas para medidas de anticuerpos, gracias a la colaboración del doctor José Manuel Echevarría, hoy también presente aquí. Hicimos los primeros diagnósticos, los estudios de seroprevalencia, el establecimiento de los contactos internacionales que, gracias a Jonathan Mann, director del programa de la OMS en Ginebra, Robert Gallo en Bethesda y Luc Montagnier en París, nos aseguraban poder progresar sobre bases firmes en el conocimiento del virus, realizando los primeros aislamientos del virus con Rafael de Andrés y describiendo con Miguel Thompson, Lucía Pérez Álvarez y Elena Delgado 10 formas recombinantes circulantes del VIH en importantes estudios de biología molecular del virus. Tal vez en este momento sea pertinente recordar que la vacuna frente al VIH, en la que se viene trabajando desde hace 34 años, no se ha obtenido todavía, habiéndose cosechado numerosos fracasos en diferentes ensayos clínicos de eficacia y que en la lucha frente a esta enfermedad lo más eficaz siguen siendo las medidas preventivas, tanto las biomédicas como las que inciden sobre la conducta. Hay que tener en cuenta que la conducta humana a veces impone barreras, por lo que la prevención necesita de una acción individual continuada, pero que se ve afectada por el ambiente social y que con frecuencia influye negativamente. Con respecto a la vacuna, creo que no se ha tenido en cuenta la falta de protección de los anticuerpos ni de los CTLs, lo que implicaría la búsqueda de una protección no necesariamente de naturaleza inmune, sino posiblemente de naturaleza celular, por lo que abogarían los 2 únicos pacientes que han superado la infección. Por otra parte, habría que tener en cuenta la enorme variación que se produce con extremada rapidez mediante el mecanismo de replicación con generación de recombinantes. Y ya para terminar, unas pocas palabras sobre la unión de la sanidad y la ciencia. Hay que considerar que los avances científicos del XIX van a transformar la medicina en la ciencia médica y van a ver nacer la moderna salud pública. Previamente se desarrolla la medicina externa, la cirugía, la cual progresa porque sus causas son evidentes: la herida y la necesidad de una intervención inmediata, consecuencia de las guerras, conflictos y accidentes cuya etiología es obvia y se entiende con absoluta claridad. No así la medicina interna, que no empieza a tener una base científica y, por tanto, una eficacia hasta el conocimiento de sus causas a partir del desarrollo de la fisiología. Históricamente, la enfermedad infecciosa, cuya etiología se conoce en primer lugar, como es obvio, es la rabia, como se ve reflejada en las tablillas sumerias del Código de Suna de hace más de 4.000 años, con descripciones clínica, epidemiológica y preventiva. Esto antecede en más de 1.500 años a la descripción de la peste de Atenas por Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso, quien, sin avanzar en el conocimiento de la etiología, aporta la primera observación de la inmunidad, que puede considerarse el nacimiento de la inmunología, y de la intervención de la autoridad sanitaria ante la alteración del orden público
provocada por la epidemia que podemos considerar como el nacimiento de la salud pública. Posteriormente, el avance queda frenado hasta el siglo XIX, en gran parte por el pernicioso humoralismo hipocrático, que con su teoría de los humores dificultó la búsqueda de conceptos patogénicos de base científica. Si bien, como se acepta, había hecho bajar la enfermedad del cielo a la tierra, quedó atascado por la falta de esa base científica y así Tertuliano, el famoso padre de la Iglesia, dominó el conocimiento médico afirmando que lo importante era el alma y que el bautismo constituía el aqua medicinalis y que todos los paganos están enfermos y la Iglesia era el hospital donde tratarlos, haciendo volver a subir rápidamente la enfermedad a los cielos. Para finalizar, comentar que un tema crucial en el desarrollo de los institutos y que se plantea desde su nacimiento es la unión, como hemos indicado, de los conocimientos científicos con la acción sanitaria. Ya en la exposición del decreto fundacional del Instituto Nacional de Vacuna, Real Decreto de julio de 1871, se habla de la higiene privada y pública, cuyo estudio y cuya resolución esencialmente científicas. En el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, entre sus funciones, se menciona en primer lugar su dedicación a los análisis e investigaciones microbianas y bacteriológicas, pero sin embargo llegamos a 1934. En el primer Congreso Nacional de Sanidad, Pitaluga, Sadí de Buen y Benzo todavía resaltan que es necesario que la investigación sea considerada como un fin y no como un lujo. Llegamos finalmente al nacimiento del Instituto. En ese momento aprovechamos con el apoyo de García Vargas para que el Instituto se constituyera como organismo público de investigación en relación con la ley de la ciencia, hasta hoy integrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para, sin dejar su vocación sanitaria, atacar los problemas de salud pública con todas las herramientas de la investigación científica, como se está demostrando en la actual pandemia del COVID-19. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Nájera, por su interesante exposición. A continuación vamos a hacer una pausa de 5 minutos y luego volveremos con la segunda parte de este encuentro.